Bueno, continuamos con la articulación glenohumeral. Esto es una radiografía anteroposterior del hombro y una radiografía de perfil. En la radiografía recuerden que siempre nos referimos nos referimos a opacidades, radioopacidades o radiolucidez. Las estructuras óseas son radioopacas, están señaladas acá la primer costilla, este es el arco posterior y el arco anterior. Superpuesta con las costillas alcanza a verse el sector medial de la clavícula articulando con el esternón. Vamos hacia el sector lateral en donde se ve la articulación con el acromion. También alcanza a verse la silueta de la escápula, el borde medial de la escápula, el borde inferior, la cavidad glenoidea, la apófisis coracoides, la articulación glenohumeral, que es lo que estamos viendo en este preciso instante, donde se ve la esfera de la epífisis humeral proximal, el cuello anatómico como una línea más radioopaca, el troquíter, que es o la tuberosidad mayor, y la tuberosidad menor. Entre ambos se encuentra el surco intertubercular, por donde discurre el tendón de la porción larga del bíceps. Señalado en verde está el cuello quirúrgico. Pasamos a la radiografía de perfil, en donde también vamos a ver casi la totalidad de las estructuras que señalamos en la otra radiografía. La radiografía de perfil sirve más que nada para evaluar este espacio del espacio acromio-humeral, por donde transcurre principalmente el tendón de uno de los músculos que conforman el manguito de los rotadores, el tendón del supraespinoso. Se ve la articulación, esto es anterior porque se encuentra la parrilla costal, este es un perfil del hombro, la apófisis coracoides se ve bien, la clavícula, esta es la espina junto con el acromion, la espina del omóplato junto con el acromion, la cabeza humeral, el cuerpo de la escápula y se superpone parcialmente con la diáfisis proximal del húmero. Se ve el tercio lateral de la clavícula junto con los arcos costales en la porción media. Este es el sector posterior y anterior. Ambas radiografías corresponden a un axial del hombro. La de la izquierda se llama en vuelo de pájaro. Se ve bien la articulación glenohumeral superpuesta con la porción lateral de la clavícula, el acromion superpuesto parcialmente con la cabeza humeral y la apófisis coracoides por delante. En rojo se ve la tuberosidad menor de la epífisis humeral proximal. En la radiografía de la derecha vemos exactamente las mismas estructuras, la articulación acromio-clavicular, la apófisis coracoides, la cavidad glenoidea y la epífisis humeral proximal con la tuberosidad menor. En esta diapositiva tenemos la radiografía de frente y de perfil del húmero. En el sector superior de la imagen de la izquierda alcanza a verse la articulación acromioclavicular, el acromion proyectado también sobre la apófisis coracoidea. Recuerden que en las radiografías tenemos una superposición de estructuras. Acá se ve la cavidad glenoidea, el espacio articular, la epífisis humeral proximal. Dentro de la epífisis podemos diferenciar el surco intertubercular, un poquito más oscuro, el tubérculo menor en el sector interno y el tubérculo mayor en el borde lateral. También se ve el cuello quirúrgico y el cuello anatómico, siendo esta línea más radiopaca. En la diáfisis humeral podemos distinguir una región focal discretamente abombada correspondiente a la tuberosidad deltoidea, que es la inserción distal del deltoides.
en la radiografía de perfil, muchas de estas estructuras no se logran identificar debido a la importante superposición. Parcialmente podemos ver la espina del omóplato con el acromion, la epífisis humeral proximal y la diáfisis. Bueno, continuamos. En esta diapositiva tenemos un corte coronal. Es una resonancia magnética porque alcanza a verse parcialmente la cortical del acromion, que se ve negra, hipointensa, al igual que la apófisis coracoides y parcialmente la epífisis humeral. Además de ser una resonancia magnética con un corte parasagital que pasa a través del sector más medial de la epífisis humeral proximal, es una artroresonancia en donde se inyecta contraste intraarticular para distender la cápsula y poder ver bien las estructuras intraarticulares como son los ligamentos glenohumerales. Los ligamentos glenohumerales, como ustedes saben, son engrosamientos fibrosos de la cápsula que dan un refuerzo a la cara anterior de la cápsula, que es justamente la más débil y laxa. La cápsula articular además cuenta con un receso axilar. Acá se alcanza a ver bien el ligamento glenohumeral superior, el medio y el inferior. El inferior tiene dos fascículos, uno anterior y otro posterior, que es más finito. En este estudio no alcanza a visualizarse. Además de los ligamentos del sector intraarticular, se pueden ver también los músculos que rodean la articulación. Los músculos son los principales estabilizadores dinámicos de la articulación. Estos músculos son los que conforman el manguito rotador, que acá están graficados en el esquema. De anterior a posterior tenemos el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. De anterior a posterior tenemos el tendón del subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y parcialmente el redondo menor. Este estudio, similar al anterior, es una resonancia magnética en donde se ve bien negra la cortical del hueso. Es un corte parasagital de la articulación glenohumeral. Además de los músculos, alcanza a verse también el tendón de la porción larga del bíceps en el sector intracapsular. Parcialmente incluida la articulación acromioclavicular. Acromioclavicular. Superficial a los músculos que conforman el manguito de los rotadores, tenemos la porción posterior del deltoides y parte del pectoral mayor. Acá tenemos dos imágenes que corresponden a resonancia magnética, un corte axial y un corte sagital. El corte sagital pasa a través del cuello, un poquito más medial, del cuello de la escápula. En ambos, recuerden que la cortical de las estructuras óseas es hipointensa. Ven ahí, bien negrito. Bueno, acá en el corte axial alcanza a verse la porción de la escápula, la cavidad glenoidea, acompañado del rodete del labrum, esa estructura hipointensa con forma de triángulo. Se ve la apófisis coracoides en el sector anterior. Por detrás de la misma pasa el tendón del subescapular a insertarse en el troquín o tuberosidad menor. Por debajo de él, sector posterior al mismo, se observa el tendón de la porción larga del bíceps. También alcanzan a verse parcialmente el vientre muscular del infraespinoso, el deltoides en el sector posterior, medio y anterior. En la imagen de la derecha, que es el corte sagital, logra verse bien el vientre muscular del supraespinoso, la espina del omóplato, el infraespinoso, el vientre muscular del redondo menor,
y en la cara anterior de la escápula se localiza el subescapular, parcialmente incluida hasta la clavícula, y acá atrás este vientre muscular corresponde al trapecio. Bueno, acá arriba a la derecha, a la izquierda tenemos un esquema de un plano axial de la articulación glenohumeral, que es lo que venimos viendo. Arriba a la derecha tenemos una corte axial de la tomografía computada. Recuerden que en tomografía se habla de densidades, siendo hiperdensa la cortical de las estructuras óseas. Y abajo tenemos un corte axial, entonces más o menos a la misma altura, en la articulación glenohumeral, donde la intensidad de señal de la cortical es hipointensa. Se alcanzan a ver también los mismos vientres musculares, como yo les decía recién. La resonancia grafica mucho mejor las estructuras musculares que la tomografía. Acá se ve parcialmente incluido el pectoral mayor, el deltoides, el tendón del infraespinoso, el subescapular, el vientre muscular del infraespinoso, la epífisis humeral proximal y la cavidad glenoidea. La imagen de arriba a la derecha, les dije que era una tomografía computada, es una artrotomografía, en donde también se inyecta contraste intraarticular. En tomografía se utiliza el iodo como contraste, mientras que en resonancia magnética se utiliza el gadolínio. Como les mencioné previamente, parte de la cintura escapular corresponde a la articulación acromioclavicular. Bueno, continuamos con la articulación acromioclavicular, que es parte de la articulación de la cintura escapular. Acá tenemos distintos estudios en un mismo plano. La primera imagen a la izquierda es una radiografía de la articulación acromioclavicular del hombro. En la segunda fila, en la línea media, tenemos dos secuencias de resonancia magnética en el mismo plano coronal, en donde la superior corresponde a una secuencia T1 y la inferior a una secuencia de densidad protónica con saturación grasa. Lo importante que recuerden es que en ambos estudios la cortical del hueso es hipointensa. ¿Sí? Pasamos a la tercer corte, que también corresponde a un plano coronal de la articulación glenohumeral, siendo una tomografía en donde se ve hiperdensa la cortical del hueso, y otra cosa hiperdensa que vemos es líquido en la articulación glenohumeral, correspondiente a una artrotomografía. La articulación tiene dos repliegues que corresponden a los ligamentos, que son los más fuertes, es el superior y el inferior, que no alcanza a verse también en estos estudios. Bueno, en esta diapositiva tenemos tres imágenes. Dos de ellas, las inferiores, corresponden a resonancia magnética en secuencia T1, un plano coronal oblicuo específico para la articulación acromioclavicular. Estas imágenes son discretamente más anteriores a la articulación porque lo que quieren graficar específicamente son los ligamentos coracoclaviculares, que son también uno de los principales estabilizadores de la articulación acromioclavicular. El conoide es discretamente más medial, como bien se ve en el esquema superior y en la imagen inferior derecha, mientras que el trapezoide es un poquito más lateral y tiene forma trapezoidal, de ahí su nombre. Recuerden que en resonancia hablamos de intensidades, la cortical de las estructuras óseas es hipointensa. En el esquema también alcanzan a verse en un celeste clarito los ligamentos glenohumerales, el superior, el medio y el inferior, como así también el ligamento coracohumeral.